¿Cómo se denomina a un seguidor de Cristo? ¿Se le puede decir evangélico? ¿Protestante? ¿Cuál es la palabra correcta, según la Biblia, que denomina cuál es el nombre de aquellos que estamos siguiendo a Jesucristo? Hoy en día es muy común que tú escuches la palabra soy evangélico, soy católico, soy mormón, soy bautista. Todas estas palabras o nombres realmente definen una denominación, definen un conjunto de creencias a las cuales pertenece aquella persona que se denomina a sí misma como los nombres que hemos mencionado anteriormente. Los seguidores de Jesucristo, ¿cómo nos denominamos? Bueno, otra vez, en Exponemos no Imponemos, siempre tratamos de que la Biblia sea nuestro único libro de texto. Para la palabra evangélico, por ejemplo, tendríamos que definir, ¿aparece la palabra evangélico en la Biblia? Pues a ciencia cierta o ciertamente, la palabra evangélico no aparece en la Biblia. En la Biblia aparecen palabras similares. Por ejemplo, aparece la palabra evangelio, que viene de la palabra griega evangelión, que significa buenas nuevas. Es lo que Jesucristo nos manda a anunciar a todos los cristianos, las buenas nuevas de salvación. Aparece la palabra evangelio, mas no la palabra evangélico. También en la Biblia aparece la palabra evangelista, que es de la palabra griega evangelizomai, que significa literalmente un anunciador de las buenas nuevas o un predicador del evangelio. Pero la palabra evangélico, como la conocemos nosotros para denominar a un seguidor de Jesucristo, realmente no aparece. Por lo que podemos decir que no es una palabra correcta, no es una denominación correcta para identificar a los seguidores de Jesucristo. En cuanto a la palabra protestante, ¿aparece la palabra protestante en la Biblia? Tampoco aparece la palabra protestante en la Biblia. La palabra protestante se origina precisamente de la reforma que un hombre llamado Martín Lutero quiso hacer de la Iglesia Católica aproximadamente en el siglo XVI. Juan Calvino también es uno de los fundadores de la Reforma Protestante. Sin embargo, este es otro tema y es otro movimiento histórico que en otro momento podríamos estudiar. Entonces, ¿cómo se denomina a un seguidor de Cristo? En primer lugar, déjame decirte que para ser un verdadero seguidor de Cristo, tú debes primero haber oído el Evangelio, la verdad del Evangelio. En segundo lugar, para ser un verdadero seguidor de Cristo, tú debes haber creído a ese verdadero Evangelio. Tú debes haber confesado que Jesucristo es el Hijo de Dios. Tú debes haberte bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y tú debes estar perseverando en la iglesia que Cristo fundó. Esta es lo que hace a un seguidor de Cristo. Pero ¿cómo se denomina entonces un seguidor de Cristo según la palabra de Dios? Bueno, vayamos a la Biblia. ¿Cómo se denominaban en la Biblia a los discípulos de Jesucristo, a los seguidores de Jesucristo? La primera referencia en cuanto al nombre con el que se identificaba a los seguidores de Jesucristo la tenemos en Hechos capítulo 11 y su versículo 26. Y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Aquí es donde vemos la primera referencia a cómo se denominó a aquellos seguidores de Jesucristo. Aquellos que actuaban como su maestro, aquellos que querían imitar a su Señor Jesucristo, se les llamó discípulos por primera vez en Antioquía. Por lo tanto, la
denominación, el nombre correcto para un discípulo de Jesucristo es cristiano, no evangélico ni protestante, ya que la palabra evangélico no aparece en la palabra de Dios, ni mucho menos la palabra protestante, que se refiere a un movimiento religioso. Otra referencia bíblica la encontramos en el mismo libro de los Hechos, en el capítulo 26 y el versículo 28. Nosotros vemos que Pablo, el gran evangelista Pablo, el gran apóstol Pablo, está precisamente anunciando de alguna manera las buenas nuevas a un rey llamado Agripa. Cuando Pablo confronta a Agripa a que si quiere ser un discípulo, Agripa le responde lo siguiente en Hechos 26-28. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser evangélico. No dice así. Por poco me persuades a ser protestante. Tampoco dice así. Dice Agripa: por poco me persuades a ser cristiano. Agripa, uno que no era discípulo, ya conocía cómo se denominaba a los seguidores de Cristo. Se les denominaba cristianos. Por poco me persuades a ser un cristiano. Y finalmente, el gran apóstol Pedro, en sus enseñanzas apostólicas, en primera carta universal de Pedro, en su capítulo 4 y su versículo 16, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. De tal manera que concluimos en nuestro programa de hoy, exponemos, no imponemos, que el seguidor de Jesucristo, el discípulo de Jesucristo, bíblicamente su nombre correcto, como se le identifica, es cristiano nada más. Es muy lindo, porque cristiano denota el nombre de nuestro Salvador, el nombre de Cristo. Ser un cristiano significa ser un seguidor de Cristo. Esperamos que este programa te haya ayudado para edificarte, para seguirte instruyendo en las verdades bíblicas de la palabra de Dios. Que Dios bendiga a tu familia, que Dios bendiga tu vida, y nos vemos el próximo viernes en otro programa de Exponemos, no imponemos. Recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios.